Ninguno estamos exentos o ajenos a presiones, a problemas, pero ahora nos juntamos, nos unimos. Cuando 2 o más se congregan en tu nombre, tú estás en medio. Jesús toma la preeminencia, dirige todo este seminario. Muchas gracias porque nos permites unirnos en torno a tu bendita palabra. Ahora te encomendamos al predicador, a tu siervo Darrell Miller. Que la gracia de Dios sobreabunde. Señor Jesucristo, cabeza de la Iglesia, te entregamos este seminario que lleva por título Transformando Culturas. Bendícenos con tu presencia. Abre nuestros corazones y mentes y nos gozaremos en ti también, corrigiendo hábitos en nuestra vida y lo que fuese necesario, atentos a la voz tuya. Te adoramos y bendecimos y desde ya proclamamos victoria en Jesús, porque tú ya la diste en la cruz del Calvario. Muchas gracias, te adoramos, te bendecimos, en el nombre y por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. I came to Christ when I was 13 years old. Me convertí al Señor cuando tenía 14 años. And I had a life-changing experience when I was 19. Y tuve una experiencia que cambió mi vida a los 19. I traveled to Mexico City and spent the summer there. Hice un viaje a la Ciudad de México y pasé el verano ahí. Living in an orphanage. Viviendo en un orfanato. And during the trip to Mexico, I saw poverty for the first time. Y durante ese viaje a México vi la pobreza por la primera vez. I saw people living in slums. Vi gente viviendo en los lugares de pobreza. Living in houses made out of trash. En casas hechas de basura. And I saw children playing in piles of rubble. Y vi niños jugando en montones de basura. And I had never seen anything like that in my life. Y yo nunca había visto eso en mi vida. And God used it to break my heart. Y Dios usó eso para romper mi corazón. And as a 19-year-old university student, y a los 19 años como un estudiante de la universidad, the trajectory of my life was changed. La trayectoria de mi vida fue cambiada. I knew that when I died, sabía que al morir, there needed to be less poverty in the world than there was that day. Tenía que haber menos pobreza en el mundo que la que yo vi ese día. And I have spent 27 years working for an international non-profit organization called Food for the Hungry. Y he pasado 27 años trabajando para una organización que se llama Comida para el Hambriento. So I couldn't have told you as a 19-year-old that that's what I would do, but I knew I needed to do something. Cuando tenía 19 años no podría haberte dicho que eso es lo que iba a hacer, pero sabía que iba a hacer algo. For those of you that are young, para ustedes que son jóvenes, pray that your heart would be broken with the things that break the heart of God. Oren para que su corazón se quebrante con las cosas que quebrantan el corazón de Jesús. And then begin to walk around your city and your community with the eyes of Jesus. Y después comiencen a caminar por su ciudad y por su comunidad con los ojos de Jesús. And let your heart be broken. Y dejen que su corazón se quebrante. And that's what happened to me as a 19-year-old. Y eso es lo que pasó conmigo a los 19 años. But I thought that the reason people were poor was because they didn't have resources. Pero yo creía que la razón por la cual la gente era pobre era porque no tenían recursos. And if you wanted to solve the problems of poverty, you needed to move resources from the north to the south, from the rich to the poor. Y pensaba que la manera de resolver el problema de la pobreza era moviendo los recursos desde el norte al sur, del este al oeste. And as I was working with Food for the Hungry, traveling to Africa, to Asia, to Central and South America,
Y mientras trabajaba con comida para los hambrientos, viajando en distintos lugares del mundo, I became aware that there was a lot of money being moved from one part of the world to another, and not a lot of, me di there cuenta was still a que lot of poverty. mucho dinero se estaba moviendo de un lugar del mundo hasta otro lugar del mundo y todavía teníamos mucha pobreza. And I was in the Dominican Republic. Y estaba en la República Dominicana. We were building a school for families who'd lost their homes because of a hurricane. Estuvimos construyendo una escuela para unas familias que habían perdido sus casas por causa de un huracán. And the people, the Dominicans, were very, very poor. Y la gente en la República Dominicana era muy pobre. But they were living in a paradise, Pero ellos vivían en el paraíso, in one of the most beautiful places I had ever seen. en uno de los lugares más hermosos que yo he visto. Good soil, Una tierra muy lots of fértil, water. con muy buena agua. You could throw seeds on the ground and it would grow. Al tirar semillas crecían, And yet the people were very poor. pero la gente seguía siendo pobre. But I noticed up on the side of the mountain, Y me di cuenta que en el lado de la montaña there were some middle class homes. había hogares de clase media. And I asked, who lives in those houses up on the mountains? Y yo pregunté, ¿quién vive en esos lugares, en la montaña? They said the Japanese. Y nos dijeron, los japoneses. The Japanese, ¿Los japoneses? we're in the middle of the Caribbean. Estamos en el Caribe, We're on an island. estamos en una isla, We're in the middle of the island. en el medio de la isla. We had to travel an hour and a half on a dirt road to get to this place. Llegamos aquí en un camino de tierra por una hora. How did Japanese get here? ¿Cómo llegaron los japoneses acá? I don't get this. No lo entiendo. And they said, these families came here after World War II. Y me dijeron, estas familias llegaron acá después de la Segunda Guerra Mundial. And they had no money. Ellos no tenían dinero, They had the clothes on their back. solamente la ropa que traían. They didn't know the language. They No didn't know sabían el the idioma culture. ni la cultura. And they started working. Y comenzaron a trabajar. And within 2 generations, they had prosperous farms Y habían pasado 2 generaciones y sus granjas habían and were living prosperado in middle class houses. y ya tenían viviendas de clase media. And I didn't understand that. Y yo no podía entenderlo. So I began to ask, help Así me que- understand this. Así que comencé a hacer preguntas para poder entender. How come the people that have lived here for generations in this paradise are so poor? ¿Cómo la gente que ha vivido acá por tanto tiempo siguen siendo tan pobres? And somebody said, they're fatalistic. Y algo me dijo, son fatalísticos. They say, we were born poor, we're going to die poor. Lo que dicen es, nacimos pobres, así que moriremos pobres. Our grandparents were poor, our Nuestros- parents were poor, Nuestros abuelos eran pobres, nuestros padres eran pobres, we're poor, nosotros somos pobres, our children will be poor. nuestros niños serán pobres. This is fatalism. Y era el fatalismo. Nothing ever changes, Nunca nada nothing cambia, ever will. nunca nada va a cambiar. This is our lot, our destiny, Este es nuestro destino, to be poor. el ser pobres. I said, well, what about the Japanese? ¿Y qué pasa entonces con los japoneses? And somebody said, Entonces alguien dijo, they have a saying, ellos tienen un dicho, gambare. gambare. And I said, what is gambare? Y yo pregunté qué significa. Never give up. Nunca te rindas. Try harder. Trátalo con fuerza. And at that moment, an idea began to form in my mind. Y en ese momento, una idea empezó a formarse en mi mente. Maybe the root of poverty has nothing to do with resources. Quizás la raíz de la pobreza no tiene nada que ver con los recursos. Maybe the root of poverty has everything to do with worldview. Quizás la raíz de la pobreza tiene todo que ver con nuestra manera de ver el mundo, With mindset. con la manera en que nuestra mente está funcionando. When you sever a tree from its roots, what happens to the tree? ¿Qué pasa cuando desligamos un árbol de su raíz? It dies. Muere. And Europe and the United States were founded
from a Judeo-Christian foundation. Europa y los Estados Unidos fueron fundados con una fundación judeo-cristiana They were founded upon this book. y fueron fundados bajo este libro. I don't know if you remember a few years ago, No sé si tú recuerdas hace algunos años, the people in Europe who were working to develop a European constitution, alguna gente en Europa estaban trabajando para desarrollar una constitución europea. they had to decide whether in the constitution they were going to say that Europe was born out of Judeo-Christianity Tenían que decidir si dentro de esa constitución iban a incluir que Europa fue nacida bajo la concepción judeo-cristiana, or if it was born out of the Enlightenment and a materialistic framework. o si iban a decir que fue nacido bajo el marco de trabajo del materialismo. Now, the Constitution was never ratified, La constitución nunca se armó, but in this discussion, the people that were writing the Constitution pero durante este tiempo de discusión said, we do not want to have anything about the roots of Europe being in Judeo-Christianity. lo que sí dijeron es que no tenemos y no queremos tener nada que ver con el nacimiento desde el trasfondo judeo-cristiano. And that was a reflection Y esa fue una reflexión of Europe severing itself from its de roots. cómo Europa se desligó desde sus raíces. And we are doing the same thing in the United States Y today. eso es lo mismo que estamos haciendo en los Estados Unidos hoy. And Europeans who have lost their way, they're no longer having children. Y los europeos han perdido su camino y ya no están teniendo hijos. If you don't know who you are, why would you have children? Si tú no sabes quién eres, ¿para qué tendrías hijos? Most European countries, the average woman is having 1.1, 1.2 children. En la mayoría de los países europeos, lo normal es tener 1.1 hijo. And how many children does a woman need to have for a population to be stable? ¿Y cuántos niños hay que tener para que una población se mantenga estable? 2.1. 2.1. So if the average woman is having about one baby, Si la mujer promedio está teniendo un hijo and it takes 2 children to maintain a stable population, y se necesitan 2 para mantener una población estable, what do demographics tell you? ¿qué es lo que la demografía nos dice? What will happen to the population of a country in one generation? ¿Qué es lo que va a pasar con la población de ese país en una generación? It'll be cut in half. Se va a reducir a la mitad. Europe is dying. Así que Europa está muriendo. And the Muslims that are coming into Europe Y los musulmanes que están llegando a Europa are having 3 and 4 babies. están teniendo 3 y 4 hijos. Europe is changing dramatically. Así que Europa está cambiando dramáticamente. And the United States is changing Y los Estados Unidos dramatically. están cambiando también dramáticamente. Because we have cut ourselves off from our foundations. Porque nosotros nos hemos From our desligado roots. desde nuestras fundaciones. If you want to transform a society, Si tú quieres transformar una sociedad, if you want to see Chile become all that God intends Chile to be, si quisiéramos ver que Chile sea todo lo que Dios pensó para Chile, we need to first preach the gospel. lo que primero tenemos que hacer es predicar el Evangelio. We need to see men and women come to Christ. Tenemos que ver hombres y mujeres acercarse a Cristo. But that is not the end. Pero eso no es lo último, It is only the beginning es of a solamente, larger and longer process. es solamente el principio de un proceso muy largo. But if you want to see
Chile become all that God intends for Chile to be, Pero si tú quieres ver Chile siendo todo lo que Dios pensó para Chile, as Christians you cannot sit on the sidelines. como cristianos no nos podemos quedar simplemente en el lado. You have been made to create history, Tú eres hecho para crear historia. and you need to begin to engage Y tú in culture. tienes que comenzar a involucrarte en la cultura. Create a culture that is reflective of the culture of the kingdom of Y God. crear una cultura que refleja la cultura del reino de los cielos. Turn to John 17, Vamos a Juan capítulo 17, 15 through 19. desde el versículo 15 al 19. Remember when the disciples asked Jesus to teach them how to pray. ¿Recuerdan cuando los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñaran cómo orar? And Jesus said, pray this way. Y Jesús le dijo, ora de esta manera: Our Father, Padre nuestro, who art in heaven, que estás en los cielos, holy is your name. santificado sea tu nombre, Thy kingdom come, venga tu reino, thy will be done. que se haga tu voluntad. Where? ¿Dónde? On earth, En la tierra, in Chile, aquí en Chile, in Santiago. aquí en Santiago, Thy will be done in Santiago que tu voluntad sea hecha aquí en as it is in Santiago, heaven. como es hecha en los This is how cielos. Jesus taught his people to Y pray. esta es la manera que Jesús le enseñó a su gente cómo orar. He wants us to be in the midst of the world, but not of the world's system. Él quiere que estemos en el mundo, pero que no sigamos el sistema de este mundo. He wants us to represent the system of the kingdom of God, Él quiere que nosotros representemos el sistema del reino de because he Dios. wants his kingdom to come to earth. Porque Él quiere que su reino venga a esta tierra. How does the New Testament speak of the church? ¿En qué manera el Nuevo Testamento habla sobre la iglesia? Cuerpo, familia, boda. It's a body. Es un cuerpo, It's a holy people. es la gente santa, It's the bride of Christ. es la novia de Cristo. All of these organic Todas estas cosas, expressions. expresiones orgánicas, It's people. es gente, It's not a building. no es un edificio. Now, people may gather in this building on Sunday morning, La gente se junta en este edificio but it's the el domingo, people who gathered that are the church, not the building. pero es la gente que se junta, no el edificio. This is the church. Esta es la iglesia, Out of a building, fuera de este edificio, into the world, hacia el mundo, to represent Christ para representar a and his Cristo kingdom, y su reino, to be engaged para estar involucrados in creating godly y culture, crear una cultura como Dios. so that the community Así que para que la and the comunidad nation y la nación can begin to thrive pueda comenzar a and be tener éxito transformed. y ser transformada. Thank you. I don't know if you have the slide of Dietrich Bonhoeffer. Nope. Okay, just hold off. Many of you know the name Dietrich Bonhoeffer. Muchos de ustedes conocen el nombre de Dietrich Bonhoeffer. He was a pastor in Germany during World War II Él fue un pastor en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial and ended up being a martyr. y terminó como un mártir. He was executed by the SS about 5 days before the prison camp of Flossburg, where he was being held. Él fue 5 days before it was Él liberated. fue ejecutado 5 días antes que su campo de concentración fuese liberado. And Dietrich Bonhoeffer wrote a book while he was in prison. Y él escribió un libro mientras estaba en prisión. And one of the things he said Y una de las cosas que was, dijo, the church is only the church when she exists for others. dijo esto: la iglesia es solo la iglesia cuando existe por otros. We're to be in the world, Nosotros tenemos que estar en el mundo,
The church is only the church when she exists for others. La iglesia es solamente iglesia cuando existe por otros. If we exist only for ourselves, Si nosotros existimos solo por nosotros, we're not the church. nosotros no somos la iglesia. We live before the face of God. Nosotros vivimos delante del rostro de Dios. There was a woman who lived during this time of history, Había una mujer que vivió durante este tiempo and she had a sign made for the wall of her kitchen. y tenía una señal, una pancarta hecha para su cocina. And the sign said, "Worship services held here 3 times a day." Y esta decía, servicios de alabanza son hechos acá 3 veces al día. What did she understand? ¿Qué es lo que ella entendía? When she was making meals for her family, Cuando ella estaba cocinando comida para su familia, for the guests in her home, para las visitas que venían a su casa, that was an act of worship. eso era un acto de alabanza. You see, she was a Christian when she was in the kitchen, not just when she was in the Y sanctuary. es porque ella era una cristiana cuando estaba en la cocina, no cuando solamente estaba en el santuario. She was a Christian when she was fixing meals, Ella era una cristiana cuando estaba cocinando comida, not just when she was in a Bible study. no solamente cuando estaba en un estudio bíblico. She lived before the face of God. Ella vivía delante del rostro de Dios. The Hebrews, one of their words for worship, Una de las palabras de los hebreos para alabanza, every time you see that Hebrew word, it's Cada- translated either worship or work. tienen 2 maneras de representarlo, o es alabanza o si no, trabajo. In the Hebrew mind, En la mente de los hebreos, work and worship were not separated. la alabanza y el trabajo no se separan. There was no dichotomy. No existe una dicotomía. When this woman's husband went to work at his carpentry shop on Monday morning, Cuando el marido de esta señora iba a trabajar como carpintero, he'd open the doors of the carpentry shop, él abría las puertas de su taller, turn his eyes towards heaven, miraba hacia los cielos, and say, "Lord, I came to worship you today." decía, Dios, estoy aquí para alabarte hoy. And he would go about making furniture. Él comenzaba a hacer muebles. What do you think the quality of his furniture was like? ¿Cómo crees tú que era la cualidad de estos muebles? It was really good. Muy buena. Why? ¿Y por qué? Because his building the furniture was an act of worship. Porque hacer estos muebles era un acto de alabanza. At the time of the French Revolution, Cuando sucedió la Revolución Francesa, the French wanted liberty. los franceses querían libertad, But what they meant by liberty was license. pero lo que ellos realmente querían era licencia. To say it crassly, Para decir, they wanted to have sex with whoever they wanted to have sex with, whenever they wanted to have sex, and there would be no moral constraints. burdamente dicho, querían tener sexo con quien ellos quisieran, cuando ellos quisieran, sin ninguna obligación moral. And how can you live this way? ¿Y cómo podemos vivir así? Only if there's no moral universe. Solamente si es que no existe un universo moral. The Greeks separated reality between the spiritual and the physical. Los griegos separaban la realidad entre lo espiritual y lo físico. The spiritual was sacred Lo espiritual era sagrado and the physical was secular. y lo físico era secular. And then they took Y después all these different categories and they divided them between the sacred and the Y secular. después tomaron todas estas categorías y las dividieron entre lo secular y lo sagrado. So missions, Así que las misiones, evangelism, evangelismo, church planting, la plantación de iglesias, Bible study, estudios bíblicos, prayer, oración, these all went into the sacred category. todas estas fueron en la categoría de lo sagrado. Work Trabajo
reason, la razón, business, los negocios, all of these things went into the secular. todas estas cosas fueron parte de lo Category. secular. And we no longer think coram Deo. Y ya no seguimos pensando coram Deo. Our minds are divided Nuestras mentes están divididas and our lives are y divided. nuestras vidas están divididas. And we began to redefine everything about the Y church. nosotros empezamos a redefinir todo sobre la iglesia. The church is about Sunday. La iglesia ahora se trata de los domingos, It's not about Monday. no es sobre el lunes. The Great Commission is no longer the Great Commission La gran comisión ya no es la gran comisión of making disciples of all de nations. hacer discípulos en todas las naciones. The Great Commission is now the Greek Commission, La gran comisión es ahora la comisión griega, saving souls for heaven. salvando almas para el cielo. And we no longer think as Christians. Y nosotros ya no pensamos como cristianos. Thinking, El pensamiento, that's worldly. eso es el pensar y es para la gente del mundo. I can't tell you how many times I've heard pastors and Christian leaders say, don't ask questions, No sé cuántas veces he escuchado a pastores y líderes cristianos decir, no hagan preguntas, just believe. solamente cree. So a whole anti-intellectualism has come into the church. Entonces, todo este grupo de intelectuales se ha involucrado en la iglesia. And work Y el trabajo has been separated from worship. ha sido separado de la alabanza. And the church Y la iglesia has abandoned culture. ha abandonado la cultura. And she has stopped discipling Y ha, her nation. She stopped discipling her nation. ha cesado el discipulado de la nación. And that is why Europe is dying. Y es por eso la razón por la cual Europa está muriendo. And it's why the United States is dying. Y es por eso que los Estados Unidos están muriendo. Because the roots that founded Europe and the United States Porque las raíces que fundaron Europa y los have not Estados been Unidos nurtured, han sido regadas, but the tree has been severed from the pero han roots. sido desligadas de su raíz. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.